Hola. Bueno. Atención, por favor. Hola. Buenos días a todos los asistentes. A nombre del Seminario de Relaciones Internacionales, les doy la bienvenida a nuestra segunda mesa titulada Respuestas de la Sociedad Internacional frente a la crisis ambiental, desafíos y responsabilidades. Mi nombre es Michelle Méndez Gracida y el día de hoy tengo el honor de moderar esta segunda mesa. Les recuerdo a los ponentes que cuentan con 15 minutos para realizar el desarrollo de su tema. Iniciamos esta segunda mesa con nuestro primer ponente, el doctor Fausto Quintana Solórzano, quien realizará su ponencia titulada Retos epistémicos e institucionales ante la crisis ambiental y los límites planetarios. Antes de cederle la palabra, me permito leer una breve semblanza. El doctor Fausto Quintana es profesor titular de tiempo completo de la licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Está adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la UNAM. Y realizó su postdoctorado en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Es también egresado del Curso Internacional de Planificación Estratégica del Desarrollo Local de la CEPAL. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se ha desempeñado como catedrático de tiempo completo en la Universidad Popular Autónoma de Estado de Puebla y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus líneas de investigación versan en el desarrollo sostenible, el cambio climático, la política internacional forestal, el capital social, el desarrollo humano y las teorías del desarrollo. Actualmente dirige el proyecto de investigación de GAPA-PAPIT, Descarbonización del Desarrollo y Transición Socioecológica. Además, ha sido autor, coautor y coordinador de diferentes libros sobre medio ambiente. Cedo la palabra al doctor. Muchas gracias. No sé si esté la presentación lista, pero de todas maneras, en lo que se carga la presentación, empiezo a hacer algunos comentarios. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Edmundo Hernández Vela por la invitación, y quiero recordar que después de mucho tiempo, muchos años, décadas, ya para dos décadas se están construyendo, estas mesas están vigentes y con mucha enjundia. Recuerdo cuando organizamos las primeras mesas de análisis en el marco del proyecto de investigación PAPIT. Y gracias a ustedes por estar aquí. Es un placer compartir la mesa con distinguidos amigos y especialistas en el tema ambiental. En específico, Clemente, a quien admiro y a quien he seguido durante ya muchos años, y gracias a Clemente me incorporé al tema de cambio climático, porque yo me dedicaba más al tema forestal, pero Clemente me llevó al PINC y de ahí ya no nos hemos retirado desde hace mucho tiempo. Quiero hacer algunas afirmaciones en cuanto a la crisis ambiental. Hay tres realidades que no podemos cambiar. Una de ellas es la globalización, la intensificación de los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, globalización en cuanto al tema financiero y mundialización cuando nos referimos a lo cultural y a lo político. Son procesos que no podemos detener
pueden existir revoluciones que busquen la transformación social, pero estos procesos no se pueden detener. El siguiente es la revolución científica tecnológica. Mucho antes que la revolución industrial, la carrera ascendente en la generación de conocimiento y de técnicas, conocimiento sistematizado y aplicado para el desarrollo, a través de lo que conocemos como ciencia aplicada, ha sido muy acelerado. Entonces, esta dinámica también no se puede detener. Otra realidad es lo que yo llamo vinculación correlacional de las actividades, es decir, cada uno de nosotros tiene un impacto, de nuestras actividades tiene un impacto en el medio ambiente. Nosotros somos, en parte, quienes soportamos las dinámicas globales de transformación y los líderes políticos y empresariales ven soportada su dinámica a través de nuestras capacidades de consumo y de nuestros deseos como referente de felicidad. Habiendo dicho esto, siguiente lámina, esos son los objetivos. Quiero dar 4 afirmaciones sobre la crisis ecológica. Por supuesto, vincularlas a la estructura internacional. Después hablar de algunos planteamientos o retos epistémicos necesarios, como aquello de resiliencia, aquella discusión en torno a los bienes comunes globales, adaptabilidad. Y por último, exponer 3 métodos de análisis sobre la crisis ambiental y la transformación socioecológica que he venido desarrollando. Todavía no los acabo, no sean muy duros en su juicio. Todavía no acabo estos 3 modelos de análisis porque los estoy trasladando del análisis de la política y las ciencias sociales al medio ambiente, y esto me ha costado mucho trabajo. Empecemos con las afirmaciones. La primera es que la crisis ambiental es un hecho incuestionable. A pesar de la dinámica fuerte de crecimiento de los negacionistas en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en México, sobre el cambio climático, este hecho es incuestionable y tenemos muchos referentes. Desde la evaluación de los ecosistemas del milenio, pasando por primero el primer informe de evaluación del IPCC, después la evaluación de los ecosistemas del milenio, llegando a la última evaluación, a la reciente evaluación de 1.5 grados centígrados. Todos los informes sobre biodiversidad nos reflejan un problema ambiental incuestionable en varios ámbitos, particularmente en estos 3 donde se hace un énfasis en la opinión pública internacional y en la política. Cambio climático, pérdida de biodiversidad. Cambio climático es el tema que normalmente hemos recurrido porque tiene una perspectiva económica y de incorporación al sistema de mercado global. Por eso, cambio climático domina la agenda de interés a nivel global. Siguiente lámina. El deterioro ambiental y la crisis son resultados de las propias contradicciones del sistema capitalista. Esto lo escucharon en la sesión, en la mesa pasada. Tanto la economía fósil, las prácticas extractivistas, como la violencia sistémica están presentes en esta dinámica de destrucción global. Pero quiero agregar la siguiente, que está vinculada también al mercado y es la historia del consumo humano. Esto que mencioné como los deseos de tener bienes materiales y encontrar como referente de la felicidad las cuestiones materiales, incide de una u otra forma en la dinámica de destrucción del planeta. Tanto el capitalismo como las comunidades, las sociedades, no son entes aislados y separados de ninguna manera. Cuando los países pobres o emergentes han tenido oportunidad de implementar políticas de desarrollo y de transformación, han acudido al principio de problemas comunes y responsabilidades diferenciadas y también de los compromisos históricos en cuanto al deterioro del medio ambiente. Ahí tenemos a Brasil diciendo, particularmente Bolsonaro, que la Amazonía no es un bien común global, es de los brasileños. Y nosotros hacemos lo mismo en las comunidades y ejidos forestales. Ellos son los que administran, explotan y usan en determinados sentidos sus recursos naturales. Siguiente lámina. En esta estructura
hay dos realidades. La primera es que se está explotando de forma excesiva las materias primas en los países en desarrollo. Esto no quiere decir que en los países desarrollados o los países industrializados o ricos no tengan estas materias primas. Es el caso de Canadá. Canadá, a pesar de que ha acelerado su extracción de arenas bituminosas, tiene una reserva de minerales fundamentales para la industria global que no ha decidido explotar en su territorio, decide explotarlos en otros territorios. Cuando mencioné la existencia como un hecho también imparable de la revolución científica y tecnológica, lo que estamos viviendo actualmente es la apropiación y el uso de los desarrollos científicos y tecnológicos que nos pudieran dar una salida al problema de la crisis ambiental. No hay en la estrategia de los países del sur global, como se les denomina, o de los países en desarrollo, un diseño político, económico y fiscal para generar y apropiarnos del conocimiento. El conocimiento se está generando por otro lado y es ahí donde nos llevan varios kilómetros y años de ventaja. Siguiente lámina. Bueno, aquí voy a tocar algunos callos, particularmente porque se ha englobado, se ha generalizado la idea de la transformación social y ecológica basándose en los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y en la transformación radical del sistema capitalista. Tres observaciones al respecto. Me pregunto qué va a pasar con los empleos vinculados a las dinámicas económicas e industriales que degradan el medio ambiente. Hay un cambio radical, hay una destrucción. ¿Cómo vamos a canalizar a los miles, cientos de miles de millones de personas vinculadas a este sector? De un día para otro acabamos con el petróleo, con la energía. ¿Qué hacemos con estos empleos? Nos puede generar inestabilidad social. Sobre la operatividad en un esquema de globalización de lo que hemos llamado conocimiento tradicional y de las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Podemos aplicarlas, no hay ningún problema y se hace en materia de agroecología, sistemas silvipastoriles, restauración de los suelos se está vinculando. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto en un esquema de globalización y de dinámica global? No estamos hablando de 1,000 millones de personas, estamos hablando de más de 7,000 millones de personas a nivel mundial. Y también estamos con una tendencia muy fuerte al desarrollo y la concentración urbana. En el 2050, alrededor del 75-80% de la población mundial va a estar viviendo en los centros urbanos. ¿Cómo en esos centros urbanos vamos a implementar las propuestas y las cosmovisiones que hemos señalado? Y por último, también tenemos que replantearnos las salidas institucionales liberales. La economía verde, la economía circular, el acuerdo global verde, fondos verdes. No desecharlos, sino plantearnos qué de ellos podemos utilizar. En cuanto a los retos, esta sería la segunda parte y ya hablo de los retos epistémicos. Por favor, me dicen si me paso de tiempo para acelerarme porque luego pierdo un poco la cordura. Uno de los principales retos es acelerar esta transformación. Nosotros sabemos en qué podemos acelerar esta transformación. La política energética. México va orientando su política energética hacia otro lado, no hacia una política energética de carácter durable y responsable con el medio ambiente. Detener las prácticas de degradación y deterioro forestal. Llegamos a 150,000 hectáreas hace 4 años de deforestación. Doblamos ahora la deforestación y estamos en 300,000 hectáreas. Solo el 10% de lo que va a deforestar Brasil este año. Pero bueno, el territorio es menor en el caso de México. Tenemos que cambiar el patrón de producción agropecuaria, particularmente la ganadera en el país, a través de la implementación de sistemas agrosilvipastoriles. ¿Qué es esto? Hay que utilizar árboles en los sistemas ganaderos. No simplemente despejar, desmontar los bosques. Restauración de los suelos. Este es un tema que nos debe de preocupar, particularmente a los países africanos, a México y a Centroamérica. Escuché hace algunos años que uno de los retos más grandes a nivel mundial, fuera del tema de seguridad y seguridad alimentaria, seguridad pública y seguridad alimentaria, es el de la restauración de los suelos y los ecosistemas, manglares, bosques,
etcétera, varios ecosistemas. No tenemos programas y proyectos en relación a este tema que nos puedan ayudar. Bueno, son varios temas, nada más señalo el último, controles fitosanitarios, el penúltimo, controles fitosanitarios. Hemos bajado la guardia en estos temas, tenemos algunas especies invasoras, por ejemplo, como una causa la segunda causa de pérdida de biodiversidad en este país son las especies invasoras. Y esto no lo hemos atendido tal cual. Siguiente reto, la violencia. Debemos de tener la violencia derivada del crimen organizado, pero hay otras dos formas o expresiones de violencia: la violencia institucionalizada y la violencia de la iniciativa privada. El sector minero es muy claro, el sector de la generación de hidroenergía es muy claro cómo incide en las muertes de los defensores del medio ambiente. Ahí tienen dos imágenes, no voy a profundizar porque ya se nos está agotando el tiempo. Siguiente lámina. Tenemos que desarrollar y fortalecer las instituciones. Siempre pedimos cambios radicales y cambios totalmente con nuevas propuestas, pero quiero decirles que en México tenemos mucho que defender, mucho que mantener en materia de desarrollo institucional y legislación ambiental. Desde la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente hasta la Ley General de Cambio Climático, todas las iniciativas, pasando por el esquema de áreas naturales protegidas, instituciones como la CONAVIO, etcétera. Lo que tenemos que hacer es fortalecerlas y no cambiar precisamente, desecharnos de estas. Hay dos temas que me preocupan. El de la gestión territorial. Ustedes recuerdan la historia, México pierde su territorio por la falta de gestión territorial, la mitad de su territorio. En la actualidad tenemos el mismo problema, no conocemos nuestro territorio y no hay una gestión territorial. Hay traslapes en esquemas de designación de áreas naturales protegidas y decretos de asignación de tierra para la producción agropecuaria y no lo sabemos. Tenemos conflictos indígenas, conflictos locales por este problema. Y el desarrollo de capacidades técnicas. Algunas láminas más. Siguiente lámina, tenemos que identificar las prácticas con relativo éxito en relación al acceso y explotación de los recursos naturales. Solo quiero señalar aquí dos: los corredores biológicos, el establecimiento de corredores biológicos y los sistemas de manejo forestal sostenible comunitario. Creo que ahí hemos experimentado mucho éxito y tenemos que retomarlo. Y por último, la discusión de la agenda epistémica. Son varios conceptos que me gustaría dejar en la mesa de discusión. ¿Qué entendemos por apropiación social de los procesos? ¿Cómo vamos a construir nuestro esquema conceptual y teórico sobre los migrantes ambientales? ¿Y qué consiste la transformación socioecológica? Los límites planetarios y las líneas de referencia. Damos por hecho y los utilizamos todo el tiempo. Decimos Ronstrow, Estocolmo, y son 3 límites planetarios que ya hemos hecho, 1.5 grados, 2 grados, y los reproducimos como pericos. Esto ha sido contradictorio para la implementación de las políticas. Los límites planetarios y las líneas de referencia son establecimientos políticos, son decretos políticos para las negociaciones internacionales y no se pueden generalizar en el diseño académico y en la praxis política. Resiliencia y bienes comunes globales. Solamente en el ámbito de los sistemas socioecológicos quisiera señalar que no conocemos todavía aún las dinámicas de estos ecosistemas y tenemos un reto muy importante. Son 4 autores, con esto termino, tengo un minuto para concluir. Son 4 autores que quisiera destacar. Aquí Carl Folke y Friedrich Berkes proponen la idea de sistemas socioecológicos como un proceso de retroalimentación constante donde la dinámica que nos vincula o la expresión que nos vincula son los bienes y servicios ambientales. La presencia de estos bienes y servicios ambientales está determinada por lo que nosotros hacemos en la naturaleza. Y lo que nosotros hacemos en nuestros sistemas sociales y económicos está determinada por la capacidad o digamos, la salud de estos bienes y servicios ambientales.
Y tenemos otro esquema que precisamente es el de resiliencia. Esto se lo robé un poco a Walker, a Brian Walker de Australia, donde se refiere a la resiliencia no como esa capacidad de vivir permanentemente en crisis, porque eso es lo que nos han vendido. Ustedes no se preocupen, sean resilientes. Los violan, se inunda su casa, se compran una lancha, una casa flotante, sean resilientes. No, la resiliencia va vinculada más a esa capacidad de autoorganización para la transformación social y ecológica. Tiene muchas aristas que podremos profundizar al respecto. Siguiente lámina. Yo me fui adelantando. Siguiente lámina, por favor. Siguiente y la última lámina, con esta cierro. Cuando decía que estos modelos los estoy combinando en el análisis ambiental y en el análisis de política pública, me gusta concluir con la idea de la seguridad internacional, la seguridad humana y la seguridad multidimensional. Muchas de las expresiones territoriales, por eso es una idea que involucra territorio dinámico y emergente, son distintas entre los pueblos, entre los países y entre las regiones. En algunos casos específicos tenemos que implementar el crecimiento económico, porque no hay de otra. Y en otros tenemos que implementar los procesos de crecimiento económico. No podemos tener recetas concretas para combatir el tema ambiental. No podemos implementar las posturas del buen vivir en Texas, como en Bolivia y en Ecuador no podemos implementar las dinámicas de explotación y uso de los recursos naturales como en Texas. Nada más como reflexión, tanto en Bolivia y en Ecuador, con lo que está pasando ahorita, particularmente en Bolivia, donde se disparó la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, y en Ecuador con la crisis política, ¿qué papel jugó o está jugando la idea del summa causae y del buen vivir en estas crisis políticas? Lo dejo como cuestionamiento, lo dejo como una reflexión, y con esto termino y quiero agradecer. Muchas gracias al doctor Fausto Quintana por brindarnos un panorama general acerca de los retos institucionales frente a esta crisis ambiental. Nuestro segundo ponente es el doctor José Clemente Rueda Abad, quien el día de hoy nos comparte su ponencia titulada Gobernanza climática, multinivel para la descarbonización económica. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza de nuestro ponente. El doctor José Clemente es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato y desde el año 2010 es secretario técnico del Programa de Investigación de Cambio Climático de la UNAM. Es cocoordinador general del Reporte Mexicano de Cambio Climático, coordinador académico de las 9 ediciones del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, coordinador del Grupo de Políticas Públicas de la Red Nacional de Investigación Multidisciplinaria en Cambio Climático. Ha impartido cursos especializados en diversas entidades académicas del país y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de candidato. Sus líneas de investigación versan en vulnerabilidad social, negociaciones internacionales del clima, gobernanza, financiamiento, cooperación internacional y políticas públicas climáticas. Doctor, le cedo la palabra. Gracias. Buenos días a todos, o ya casi tardes. Agradecer al doctor Edmundo Hernández Vela la invitación. Faltó decir que soy egresado de esta facultad, del área de comunicación. Tengo una maestría en sociología política por esta facultad también. Y estoy metido en uno de los temas más raros para un sociólogo. Vale decir que soy el único sociólogo que está metido en esto desde hace muchos años. Y la cosa está preocupante. ¿Por qué hablo de gobernanza climática? Y aquí tenemos una discusión conceptual con Fausto desde hace mucho tiempo, porque él habla de sistemas policéntricos, pero el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, así como la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas para este tema, hablan precisamente de gobernanza climática, y en el último reporte que se presentó en octubre del año pasado sobre la elevación de la temperatura en 1.5 grados y por qué es mejor que sea 1.5 y no 2, define perfectamente que evidentemente el IPCC apuesta por la gobernanza climática de carácter multinivel. ¿Y esto qué significa? Significa que hay un conjunto de actores
en diversas partes del planeta que tienen la tarea de crear políticas públicas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y por el otro lado, en un debate que todavía no termina de concluir, si adaptación social al cambio climático o resiliencia climática. Entonces, ¿quiénes son estos actores? Pues son los actores específicamente los gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales. En el Acuerdo de París también se entiende, y en el IPCC está escrito también, que son el sector empresarial. Por supuesto, también otros actores interesados. ¿Y quiénes son los otros actores interesados? Pues resulta ser que son actores como el Banco Mundial, el World Resources Institute y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno revisa esta definición del IPCC, no hace uno sino pensar que estamos hablando de un Estado transnacional que está en operatividad para poder llegar a un lugar específico para controlar los sistemas del mundo. Entonces, ¿a qué se refieren cuando ellos hablan de descarbonización económica? Mejor nos regresamos a la primera, porque es ahí donde estoy parado todavía, que es en la parte conceptual. La descarbonización económica, de acuerdo al IPCC y de acuerdo a la Convención Marco en el Acuerdo de París, son aquellas estrategias y herramientas para descarbonizar los procesos económicos productivos a nivel global. Y para ello propone 3 estrategias. La primera, transición energética, lo cual implica pasar de un modelo petrolero de carbón y de gas a otro donde haya un mix más amplio de opciones energéticas, donde por supuesto estén las energías alternativas, verdes, renovables o como le querramos llamar. El segundo elemento es algo que a mí me preocupa, es la eficiencia energética, porque no necesariamente con el hecho de que seas eficiente puedes mejorar, pero ahí está. Y el tercero, que es el de máxima preocupación, es la geoingeniería. Y esto significa el impulso de proyectos novedosos desde áreas de investigación que supongan la posibilidad de controlar tanto en días o semanas o años la elevación de la temperatura, pero con proyectos que están en un laboratorio, pero si se llevan a escala planetaria tienen la posibilidad de o cocinar el planeta o controlarlo. Aquí el problema de este último elemento, y de hecho de los 3, es que si logramos reducir y controlar la elevación de la temperatura en 1.5 grados o 2, hay un problema ético. Y el problema ético es bastante simple. Supongamos lo siguiente. Estamos en la cocina de nuestra casa, ponemos, y esto siempre es como ensayo mental, ¿no? Es como un ejercicio que a mí me encanta que todo el mundo haga, porque a los que no saben cocinar, de pronto dicen así como, híjole, ¿de qué está hablando este señor? Y a los que saben, me entenderán. Imaginémonos todos que tenemos una olla express, donde vamos a colocar unos cuantos frijoles, vamos a colocar un trozo de carne de pollo, un trozo de carne de cerdo, vamos a colocar unas cuantas verduras verdes, algunas cuantas zanahorias y arroz. Metamos todo a la olla, lo cerramos, lo ponemos a la lumbre. ¿Y qué les gusta que le pongamos? ¿Temperatura de cocción para frijoles? Me parece bien. Pongámoslo ahí. Cuando la olla express comienza a liberar presión, vapor de agua, le tiene uno que poner la válvula, plum, se concentra y uno le baja la flama. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok. Cuando tenemos el tiempo de cocción listo, que es el que hemos seleccionado, que fueron los frijoles, pues resulta ser que cuando yo destape y se despresurice la olla, lo que vamos a encontrar es que de la zanahoria quedó el centro, de las verduras verdes no quedó nada, quedó ahí en el caldo. La carne de cerdo va a estar en su punto, la carne de res le va a faltar un poquito, el arroz desapareció. Ese es el planeta. Es decir, ¿nos estamos calentando todos por igual? No, pero estamos todos metidos en la misma olla. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es el 1.5 o el 2. Supongamos que logramos controlar la emisión y la temperatura del planeta. Si logramos como humanidad controlar la temperatura del planeta, el problema ético es tan simple y sencillo como que habremos encontrado la manera de regular el termostato de la atmósfera planetaria. Si no lo encontramos, también tenemos otro problema. Se nos habrá escapado de control. Entonces estamos como colocados en una encrucijada. Si lo podemos hacer, problema ético, y si no lo hacemos, otro problema ético. Es decir, tenemos que hacer cosas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? En todo el planeta. El problema es, como decía el doctor Quintana, somos 7,000 millones de personas y de pronto pareciera ser que nos están echando la culpa a los normales. Es decir, a todos nosotros. Y no es cierto. Es decir,
Uno podría decir, esta elevación de la temperatura arranca ya por la revolución industrial, de la cual no tenemos una fecha exacta para decir arranca en el año X y termina en el año Y. Pero lo que sí sabemos es que es un proceso continuo de la modernidad insustentable, donde lo que podríamos decir del pasado es que no sabíamos. Hoy día sí ya sabemos y está confirmado el problema. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo voy a estar oscilando entre el presente y el futuro, porque esa es la parte más complicada de mi trabajo, es decir, estar jugando con escenarios y con perspectiva al respecto de qué hacer. La que sigue, por favor. Y entonces ponemos el mapa del planisferio mundial del año del 2017, donde podemos ver que la mayor cantidad de la parte norte del mundo, pues tiene más de 1 grado de elevación de la temperatura. ¿Por qué pongo el 2017 y no el 2018? Porque el 2017 es hasta el momento el año más caliente de la historia de datos registrados. Este año apunta para romper ese récord histórico y ser el primero. Como veo muchas personas jóvenes, les puedo comentar. Imagínense ustedes que estamos en una tortillería. Y cuando uno va a la fila de las tortillas, uno no presta atención, pero resulta ser que está saliendo aire caliente, ¿cierto? Cierto. Pero no nos preocupamos por el señor que nos vende las tortillas, o la señora. Ese señor está permanentemente en un proceso de elevación de la temperatura. Bien, les informo, de los últimos 20 años más calientes de la historia, 19 están del 2000 para acá. En otras palabras, estamos colocados en una especie de horno, como la rana del experimento en laboratorio, que lo ponemos en la cacerola con agua y le ponemos ahí la flamita y de pronto la rana se termina tostando y la rana no se enteró. Nosotros tenemos una dificultad, sí sabemos y nos estamos enterando a tiempo. Si el mapa no lo podemos entender, la que sigue, lo podemos ver por países. El reto del 1.5 o el 2, pues yo lo veo complicadísimo cuando las zonas en color naranja tenue, pues hablan de 1 grado. México tiene 1 grado. Los que están en tonos más rojos tienen 1.5, entonces la preocupación es, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla el IPCC? ¿Cómo vamos a gobernar qué cosa? La que sigue, por favor. Entonces, esa elevación de ese año del 2017 nos mostró signos alarmantes en todos los ecosistemas del planeta. Por supuesto, hay problemas en la criósfera. La criósfera es esto, todos los elementos nevados y con hielos permanentes en todo el planeta. De pronto escuchamos noticias alarmantes y fantásticas de un solo día, cuando dicen, Groenlandia se descongeló en un día. No es cierto, lleva años. Si uno revisa la parte superior del planeta, resulta ser que tenemos una elevación terrible. La que sigue, por favor, y esta me encanta. Y esta me encanta porque es la forma más simple y sencilla de explicar qué está pasando. Yo no sé si ustedes se vean en la gráfica, pero yo sí. Ahí donde dice yo nací en el 73, sí estoy. Y Fausto también debe estar. Y donde dice mis hijos, pues resulta ser que esa línea punteada en rojo yo la puse sobre la gráfica de CEPAL, porque en efecto en ese año nació mi hija. Y significa que mi hija, que hoy día tiene 15 años, cuando crezca y tenga mi edad, aproximadamente 40, 45, la elevación de la temperatura en la cual ella va a vivir es de entre 3 y 4 grados más. Entonces imaginémonos ustedes como internacionalistas, como futuros profesionistas de lo que vayan a hacer, qué podemos aportar y cómo podemos intentar resolver el futuro del mundo. Porque lo que sigue es alarmante. La que sigue, por favor. Este es digamos como que el deadline que nos puso el IPCC desde el año pasado. Los jóvenes han salido a las calles a gritar, a demandarle a los gobiernos. Y de pronto se nos olvida que vivimos en un mundo neoliberal. Y en el mundo neoliberal los estados nacionales no necesariamente van a dar la cara. Y por eso hablamos de resiliencia. Y por eso discutimos si es adaptación o no. El 1.5 que pusieron como deadline para el año del 2040 y el 2 grados para el año del 2060 en promedio se nos van a ir de las manos antes de tiempo si los problemas de la criósfera continúan. Es decir, estamos poniendo en la cuenta solamente CO2, pero si se descongela Siberia, imagínense ustedes la cantidad de metano que se va a liberar y cuando sabemos que este tiene un potencial de calentamiento global 20 veces superior al CO2. ¿Dónde sabemos? ¿Por qué sabemos que hay metano encerrado ahí? Esto es tan simple como que hagan un ejercicio en su casa, metan verduras al congelador
Una vez que se hayan congelado, espérense 2, 3 semanas, sáquenlo de ahí, pónganlo en una bolsa de plástico, déjenlo 2 semanas en la bolsa de plástico y cuando se les ocurra volverlo a abrir, pónganle un cerillo y van a ver lo que pasa. Bien, Groenlandia y Siberia tienen ese problema. Ahora, para los que nos dedicamos a cambio climático desde hace muchos años, resulta ser que el 1.5 y el 2 no nos preocupan. ¿Por qué? La que sigue, por favor. El reporte especial número 5 del IPCC, presentado en 2013-2014, señala escenarios de elevación de la temperatura que oscilan entre los 3, los 6, los 7 y hasta los 13 grados. Ahora, escenarios completos superiores a 6.4 grados no existen. Aquí solamente estamos mostrando un mapa donde la probabilidad de que se vaya por de más de 10 es posible, cuando menos los datos y la física señalan eso en los modelos de computación. Pero el chiste está en que no hay escenarios después de 6.4 grados porque se nos acabó la imaginación. Es decir, el ser humano ya no tiene la capacidad de pensar qué pasa después de 6.4. Si vamos como vamos, yo supongo que a ustedes sí les va a tocar vivirlo. Yo afortunadamente ya voy de salida. Me preocupa mi hija, por supuesto, y no sé si vaya a tener nietos. Y cierro con la última, por favor. Ahora, supongamos que logramos hacer lo que dice el IPCC. Este dato es del año del 2001, es del tercer reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y se supone, en el pico del lado izquierdo, donde está la flecha, que si logramos reducir las emisiones y bajarlas incluso a cero y tener reducciones negativas, por ahí del año del 2100, si lo logramos hacer, aún así la elevación de la temperatura continuaría, el descongelamiento de los casquetes polares también, la elevación del nivel del mar también, y el sistema se estaría restabilizando, si todo sale bien, por ahí del año 3100. En otras palabras, para aquellos que nos dedicamos a cambio climático, tenemos trabajo para el resto de nuestra vida, eso está padre. Pero, evidentemente, lo que estamos intentando es que esto no se cumpla. ¿Por qué le tengo que creer a esta tabla del IPCC? Porque en el mismo volumen presentó una gráfica al respecto de la elevación de la temperatura y dijo, si vamos como vamos, antes del 2015 estaremos llegando al 0.86, casi el grado. No se equivocaron. Dijeron, si las emisiones continúan como van, las partes por millón que se pueden incrementar en la atmósfera podrían llegar a tanto. Y los dos escenarios se cumplieron. En otras palabras, estos dos elementos hay que tenerlos en cuenta. Afortunada y desafortunadamente, la discusión y la lucha y el combate contra el cambio climático va muy lento. Evidentemente, yo reconozco la tarea de Greta Thunberg, por ejemplo, que anda en las calles, que ya no va a la escuela. Algo tenemos que hacer, pero de pronto estamos dirigiendo las baterías en un lugar equivocado. Hay que estar pendientes porque a finales de este año se supone que tiene que estar listo el libro de reglas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene que entrar en vigencia el próximo año, en el 2020, cuando concluya la instrumentación del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto falló porque se le encargó a los gobiernos que instrumentaran reducciones de emisiones. Por supuesto, no sucedió. Y no sucedió porque, obviamente, estamos en un mundo neoliberal de carácter transnacional y es ahí donde tenemos que comenzar a jugar, es decir, ¿qué papel jugamos nosotros como sociedad civil organizada y no, por un lado? Por el otro, ¿qué papel jugamos como investigadores, como académicos, como ciudadanos del mundo? Y por el otro lado es, ¿a quién le decimos que haga qué cosa para que el mundo comience a cambiar? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por brindarnos este panorama que nos hace abrir los ojos ante esta situación. Nuestro siguiente ponente es el licenciado César Daniel Diego Chimal, quien nos presentará su ponencia titulada La reconfiguración de las relaciones internacionales frente al colapso bioclimático planetario hacia una perspectiva crítica de la sostenibilidad. César Daniel Diego Chimal es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Estudios de Relaciones Internacionales en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Es también participante del proyecto PAPIT, Construcciones Sociales, Alternativas ante los Límites Planetarios a la Acumulación Capitalista, con el coordinador del doctor John Saxe Fernández. Ha desempeñado también, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde también se ha desempeñado como asistente de investigación del CONACYT y resultó ganador de la 15ª edición del Premio Pensar a Contracorriente, quien lo organiza la Editorial de Ciencias Sociales de La Habana. También ha impartido cursos sobre legislación ambiental en el Senado de la República y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son el colapso climático antropogénico, el imperialismo estadounidense, la producción de energías alternativas y la movilidad urbana. Les recuerdo a los asistentes que a los costados del auditorio se encuentran mis compañeros por si alguno de ustedes gusta hacer una pregunta. Les cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, me uno a los agradecimientos al doctor Edmundo Hernández Vela por la invitación, a todo su equipo por la organización de este evento, de un tema que afortunadamente se está posicionando cada vez más en una institución, pero que no solamente se está llevando a los lugares clásicos donde se desarrollaba, sino también a otros espacios donde estamos intentando también abordarlo de una forma mucho más crítica. En ese sentido, mi idea de presentación hoy tiene que ver con cómo aprendemos y cómo estudiamos la realidad desde las relaciones internacionales y desde la disciplina, desde lo que implica que nosotros estemos abordando esta temática y la reconfiguración de esas relaciones. En ese sentido, y la primera lámina indicaría, si yo les hubiera presentado, o a otro público, hace 30 años, 40 años, exactamente los mapas que se han presentado de la situación, por ejemplo, del incremento de la temperatura, en un seminario de relaciones internacionales, probablemente eso no hubiera tenido un gran impacto. La situación es que hoy eso está cambiando, no solo el ámbito práctico de cómo se están llevando a cabo esas relaciones entre los diferentes actores, sino de forma inminente el cómo estamos estudiando la realidad internacional, que es nuestro objeto, cómo nosotros tenemos que acercarnos y tenemos que comprender. Pero la razón sería ¿por qué? Los cambios abruptos en las condiciones de normalidad sobre las cuales se construyó y desarrolló la civilización humana modifican, y esto es muy importante porque ya lo hacen, la forma en que la estructura del sistema internacional y de forma inminente la manera en que se está estudiando dicha realidad. En otras palabras, las relaciones internacionales tienen que cuestionarse la manera en que hemos aprendido y abordado esa realidad y la manera en que hemos estudiado, por ejemplo, los actores que conducen esa realidad. Es por eso que la idea central, aquí sigue, por favor, es que para entender el cambio climático, el clima no basta. El clima es un elemento apenas de ese gran complejo, de esa situación que nos está quejando hoy en día. Hay que entender los factores económicos, políticos, sociales, psicológicos, éticos, morales, que están inmiscuidos en entender la complejidad, el panorama más amplio, el abanico de situaciones que están inmiscuidas en la situación del cambio climático. Y yo me quiero referir a la cuestión política. La política no solamente como la idea que nosotros estamos acostumbrados a pensar, sino la política en el aspecto amplio, recurriendo a lo que Bolívar Echeverría estaba mencionando sobre la idea de lo político, transformar el cambio climático en una idea política, politizarlo de esa manera. Y es por eso que la idea central tiene que ver cómo pensamos uno de los actores más importantes desde la disciplina, pero desde el problema, el Estado. El Estado hay que reconceptualizarlo, el Estado hay que pensarlo. Si ya vimos que el Estado es el problema, si ya vimos que el Estado no va a encontrar soluciones dentro de sus propios márgenes de reproducción, entonces hay que pensar cómo estamos entendiendo ese Estado. Desde los elementos más clásicos, desde los elementos básicos para ese entendimiento, no solo en los aspectos políticos, jurídicos, desde la disciplina de relaciones internacionales, casi siempre reconocemos 5 elementos o componentes básicos: el territorio, la población, el gobierno y la soberanía y ese reconocimiento internacional. ¿Qué es lo importante? Hacer la refuncionalización de dichos elementos. ¿Para qué? Para entender entonces la relación que tiene ese territorio con la situación de la soberanía que ejerce el Estado. La idea no solo del territorio como el espacio físico, sino del ejercicio de la territorialidad del Estado, que tiene que ver con la administración y control de lo
que existe en eso, incluyendo los recursos naturales, y la relación que se ejerce entonces entre la población y el gobierno, que nos podría dar una alternativa para pensar ese cambio climático, ese colapso en curso. Y para entonces entender que el reconocimiento no tiene que estar en medio de las capacidades tradicionales en que lo hemos visualizado, sino en la reestructuración del sistema internacional. De forma muy sintética, el territorio es una condición que se va a alterar por las condiciones de cambio climático. Nosotros estábamos acostumbrados en el estudio siempre a ver las cuestiones, por ejemplo, territoriales, como una guerra podía modificar el territorio, como una situación de enfrentamientos, como una cuestión que tiene que ver con un ejercicio duro de ese poder, tenía alguna manifestación concreta en cómo se redefinía el territorio. La condición es que hoy el cambio climático está amenazando también la cuestión del territorio. ¿Y por qué es importante? Porque la supervivencia del Estado se construye a partir de la defensa de su propia situación territorial. El territorio es la parte medular del Estado. Sin territorio no hay Estado que se pueda de alguna manera desempeñar. Pero hoy estamos hablando de pérdida de territorio ya no por cuestiones que solamente están y siguen presentes como los conflictos bélicos, sino por una cuestión que es el cambio climático, por dar una situación, el incremento del nivel del mar. Estos nuevos elementos están reconceptualizando completamente el cómo nosotros nos acercábamos a estudiar un elemento que de alguna manera había estado de forma mucho más normal, mucho más concreta, mucho más tangible respecto a las condiciones en que ese estado se desarrollaba. Y es por eso que ese incremento en el nivel del mar, si nosotros lo vemos desde 1990 hasta 2018, ha tenido y ha sido de forma exponencial. Más o menos estamos hablando de 3.3 milímetros por año. La situación es que desde 1990 el incremento promedio del nivel del mar ha sido de entre 13 y 20 centímetros. Esto no puede parecer mucho, pero la realidad es que esos incrementos son muy perjudiciales para muchos estados, para ciudades costeras, para muchos territorios que se encuentran o que han desarrollado esa civilización a la par de la situación de alguna forma tranquilidad que daba saber que el mar se encontraba ahí y que no se podía desplazar. Pero si lo vemos de forma más tangible, la realidad es que ese mar se va a seguir incrementando. Los pronósticos, digamos, de ese 1.5, 2 grados centígrados, hablan de incrementos de 1.16 centímetros, pero llegamos a pensar y a considerar escenarios donde estamos hablando de hasta 1 metro de ese incremento del nivel del mar. Eso significa, o eso es una situación catastrófica para muchos estados, porque esas condiciones están alterando fundamentalmente las relaciones que existían o que se habían establecido. Y es importante decir que esos incrementos no son solamente los pronosticados, sino que ya están ocurriendo. Este es un mapa que lo que muestra son incrementos, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, en Europa. Ustedes han visto las imágenes en las noticias de cómo Venecia se inundó, de cómo hay ciudades que están cada vez cediendo más el espacio hacia el nivel del mar. Y eso tiene que ver con un incremento que va a llegar hasta 6 metros, dice James Hansen. Vean, por ejemplo, las zonas costeras que están hablando en Europa, en Asia, en África, y pensemos que eso está relacionado no solamente con la situación del territorio, sino con los desplazamientos forzados que se van a dar, sino con las relaciones de ciudades que podrían estar bajo niveles de agua, sino con condiciones que ya no permiten la habitabilidad en una ciudad, en una zona que se encontraba de alguna forma protegida por las condiciones en las cuales se había desarrollado. Eso es lo que nos lleva a pensarlo. Porque aún con todo ese panorama y aún con lo que significa repensar los conceptos básicos del Estado, está primando una posposición de las negociaciones internacionales en cambio climático. Y la idea sería, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si sigue habiendo estos efectos que se manifiestan de forma más tangible y por qué si cada vez es más notorio que estamos ante un riesgo existencial, cada vez es más el trabajo que están haciendo grandes grupos fósiles, grandes grupos de cabildeo para posponer cualquier negociación efectiva sobre el cambio climático. Esta es una idea. La situación, por ejemplo, con el Acuerdo de París es que el acuerdo no está muerto, nació muerto. El acuerdo tenía una situación que no permitiría llegar y alcanzar los acuerdos. Climate Action, de alguna forma, lo que está midiendo es cuánto están haciendo los estados por llegar. Ustedes pueden ver, los que están haciendo alguna situación suficiente apenas son 2 estados, son Marruecos y Gambia. Son
estados que contribuyen de forma muy pequeña a la condición. Si nosotros vemos los estados que no están haciendo nada, es decir, que se encuentran en una línea muy crítica ante el cambio, ante los acuerdos de París, porque sus niveles de emisiones no se han reducido, vemos ahí en realidad a los grandes emisores, Estados Unidos, China, Rusia, son estados que no están cambiando esas prácticas. Y por eso la situación tendría que pensar en cómo reinterpretamos hoy la soberanía, porque existe una idea que ha acoplado la idea de soberanía a la destrucción del entorno como condición para el desarrollo. Ojo, desarrollo como símil de crecimiento económico. Y la soberanía entonces se tiende a confundir permanentemente con el ejercicio del poder del Estado. Y los recursos y los estados que ejercen esa soberanía tienen la libertad y prácticamente un cheque abierto para seguirlos explotando sin la necesidad de preocuparse por los sentidos o por el beneficio común. Eso es importante porque en realidad la soberanía no puede significar eso. La soberanía no es el poder absoluto e ilimitado del Estado. La soberanía entonces es un ejercicio, pero también es un discurso que se desarrolla. Y un ejemplo muy particular es lo que ya se mencionaba con Brasil. Es muy notorio, por ejemplo, cómo esa situación de la soberanía está siendo un discurso que están desarrollando algunos estados que son abiertamente cofascistas para entonces determinar por qué ellos sí pueden seguir explotando sus recursos sin importar la situación del entorno mundial. Decía Bolsonaro en su participación en la ONU, resulta falaz decir que el Amazonas sea un legado de la humanidad y decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo. Eso no tiene sentido. La realidad es que el Amazonas de entrada ya aporta el 9% del oxígeno mundial. Eso es una situación donde sí lo vuelve un importante pilar de los ecosistemas mundiales. Pero más importante es lo segundo, dice, Bolsonaro aseguró que esas afirmaciones tienen un espíritu colonialista y que antes de solicitar cualquier debate sobre la Amazonía se haga teniendo en cuenta el respeto irrestricto a la soberanía nacional de Brasil. Esa es la situación. Su discurso tiene que ver con el ejercicio de la soberanía, pero mal entendida. ¿Por qué? Porque al final, hoy lo que se muestra es que Brasil está más cerca de lo que significa ceder esos límites de soberanía hacia un Estado imperial, hacia un Estado central de ese capitalismo que sigue aprovechándose y que entonces la soberanía solamente es un discurso, solamente es en el momento en que se ejerce como una idea y no como una acción. Mientras las clases dominantes que controlan el Estado y las reinantes que lo administran vean en las alianzas internas y externas la consecución de sus intereses económicos y políticos, aunque ésta tenga que sujetar su soberanía a intereses extranjeros, la soberanía no está dañada. Pero si esa soberanía cuestiona sus formas particulares de destrucción del entorno, de las formas en que se ha condicionado el desarrollo económico hacia la subjetización de la naturaleza, es entonces que la soberanía está dañada. Y por eso es que podemos hablar de la idea de un imperialismo climático, un imperialismo al que es urgente reformular sobre el ejercicio soberano para que éste no sea potestad de quien controla el Estado, sino derechos de a quienes debería servir. ¿Y cómo es que podemos accionar frente al cambio climático? Las sociedades, como les decía, deben politizar el tema y solo la organización social colectiva, efectiva y que transgreda esas lógicas de dominación puede hacer una equivalencia de fuerzas entre lo que se ha constituido como el mayor riesgo existencial. La movilización a gran escala y permanente debe condicionar o debe reestructurar esas condiciones y es una herramienta que se tiene a través de la sustentabilidad. Por eso hay que hablar de una sustentabilidad crítica, una sustentabilidad que no sea secuestrada por esas grandes corporaciones o esos grandes mecanismos que nos han dicho tu sustentabilidad es consumir un poquito menos, tu sustentabilidad es ser más responsable en tu consumo, tu sustentabilidad es no transformar las condiciones sistémicas, sino adecuarlas a ti. Hay que tener entonces precaución con esos discursos porque la sustentabilidad no puede ni debe responder a los cánones de acumulación capitalista. Ser sustentable no significa consumo verde o responsabilidad en el consumo, significa destruir las bases o los pilares en los cuales ese hiperconsumo nos ha llevado a ser una sociedad de mercado. La sustentabilidad es una herramienta entonces que va a permitir las bifurcaciones sistémicas y esta es muy importante. Esta es una gráfica que le gusta mucho al doctor José Sarucán que se ejemplifica con la idea de la situación del consumo individual, pero que me parece a mí puede llevarse hasta la idea propia de lo que significa cómo nos ha condicionado ese sistema capitalista. Si ustedes ven, yo puedo incrementar mi consumo y con ello incremento mi satisfacción. Primero para satisfacer mi nivel de supervivencia y luego para tener un cierto nivel de confort. Pero si yo sigo consumiendo, no voy a tener más satisfacción. Lo que voy a tener es lujo. Y si yo sigo consumiendo, porque puedo seguir consumiendo, lo que va a haber es un nivel
de extravagancia. Eso es un nivel completamente irracional ecológicamente. ¿Dónde estaría lo suficiente? Exactamente entre mediar las ideas entre lo que es el confort y ese lujo, entre la idea entre lo que necesito biológicamente para satisfacer mis necesidades, pero sin llegar a despilfarrar los recursos, la materia y la energía. La sustentabilidad implica entonces la satisfacción de nuestras necesidades presentes, pero sin comprometer las de generaciones futuras. Por eso la sustentabilidad es el camino y no el fin, a través de los elementos ambiental, económico y social, pero pensados de otra manera, modificando la racionalidad de mercado que ha primado, haciendo que las sociedades se involucren efectivamente y participativamente en la relación con el entorno y, por supuesto, entendiendo que la relación económica está desfasada de las condiciones normales de reproducción. Por eso el desarrollo sustentable no solamente es transformar o emitir menos gases de efecto invernadero, es pensar en subvertir las relaciones de clase, sexo y raza que se han impuesto por un sistema capitalista que no las inventó, pero que sí las refuncionalizó. Y para finalizar, me gustaría terminar con una cita del doctor John Sachs Fernández en su último artículo. Dice, las amenazas existenciales fomentan la cercanía entre la generación de Guillermo Almeida, recientemente fallecido a sus 91 años, y la de Greta Thunberg, de 16 años, quien desde niña da la pelea contra el deterioro climático. Ambos seres se unen entre lo que Gunther Anders llamó la Liga de las Generaciones, puesto que los impactos afectan a las generaciones futuras tan perniciosamente como a las presentes. El futuro está dentro de nuestro campo presente, porque el futuro ya comenzó, puesto que el trueno del mañana proviene del relámpago de hoy. No solamente nos toca a los jóvenes, nos toca a todos en realidad hacer algo por este problema, porque es un problema transgeneracional. Gracias. Muchas gracias, César, por esta excelente ponencia acerca de la reconfiguración necesaria frente a este colapso ambiental. Para finalizar, nuestra última ponente es la licenciada Blanca Teresa Ocampo, quien nos presentará la ponencia titulada Planteamientos y retos de los actores de la sociedad internacional ante la crisis climática actual en los pueblos globales. Antes de cederte la palabra, me permito leer una breve semblanza. La licenciada Blanca Teresa Otal es licenciada en Relaciones Internacionales con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue becaria en conclusión de estudios por el proyecto PAPIT, Paz y Seguridad y Desarrollo en el semestre de 2018. Fue becaria tesista en el proyecto PAPIME, Análisis de la Sociedad Internacional hacia el Orden Mundial del siglo XXI en el semestre de 2019. Ha participado como moderadora en diversos foros de análisis académicos, además de ser ponente en el Foro de Política Exterior de la FES Aragón en 2019. Sus líneas de investigación son condiciones espaciales y territoriales de los círculos polares, geopolítica y geoestrategia en el Ártico, geopolítica rusa y geopolítica crítica. Actualmente labora como coordinadora de gestión de control en materiales en el Grupo Danone. Blanca, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Justamente quiero empezar agradeciendo a mi maestro, el doctor Hernández Vela, por la invitación, a la doctora Sandra Canetti Zabaleta, a la maestra Valeria Olvera, al maestro Irving Rico y a todo el equipo del seminario que hacen esto posible. Y bueno, ahora vamos a comenzar aterrizando un poquito el análisis que he escuchado de mis compañeros. Y bueno, vamos a comenzar con la importancia de los polos. ¿Por qué es importante hablar de los polos globales actualmente? Es básicamente porque son los reguladores climáticos. En el polo norte y en el polo sur se vive un proceso natural anual en donde el hielo se regenera en invierno, en otoño-invierno, y disminuye nuevamente en primavera-verano. Lo que está sucediendo actualmente es que el hielo que se está regenerando en otoño y en invierno no es suficiente para compensar la pérdida que hay durante la primavera y el verano. Entonces, ese hielo se libera y justamente como lo mencionaba el doctor, comienzan las emisiones de gases de efecto de invernadero. ¿De dónde vienen esos gases? Bueno, vienen de la superficie del hielo y están acumuladas desde hace millones de años. No habían tenido la oportunidad de liberarse a la atmósfera hasta ahorita que el deshielo es muy avanzado. Otro efecto que podemos tener en
en los polos es que los polos son reservas de agua dulce. El 70% de las reservas de agua dulce del mundo se encuentran contenidas en los glaciares, sobre todo en los glaciares de la Antártida. Y bueno, lo que está sucediendo es que esta agua dulce se está deshielando junto con los glaciares y además de perderse como agua dulce, se mezcla con el agua salada de los mares, ayudando a la acidificación de los océanos y obviamente a la elevación del nivel del mar, que voy a tocar en un momento más. ¿Y cuál es otra de las consecuencias? Es que casi todas las especies que viven tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur son especies endémicas, es decir, no las encontramos en otros lugares del mundo. Y con el deshielo de los polos y la alteración de la temperatura mundial, estas especies se están perdiendo. Y también es importante mencionarles que muchas de las especies de aves del mundo realizan una migración anual tanto al Ártico como a la Antártida. Y actualmente estas migraciones se ven disminuidas, drásticamente, y eso está coadyuvando hasta a que estas especies también estén en peligro de extinción. Y bueno, aunque ambos son polos globales, es importante mencionar que la Antártida y el Ártico tienen diferencias notorias debido a su posición geográfica y las vamos a tocar a continuación. Siguiente, Mitch, por fin. Bueno, ahora, la Antártida. La Antártida es el cuarto continente más grande del mundo, tiene 21 millones de kilómetros cuadrados y se encuentra cubierto de hielo en un 98%. Presenta las temperaturas más bajas de la Tierra porque, como ya lo mencioné, está compuesto en mayor parte por glaciares. Y bueno, estos glaciares en los últimos 40 años han disminuido un 24%. Y cada año la situación es más preocupante porque, como ya les mencioné, el hielo está dejando de regenerarse y está dejando de haber una temperatura ideal para que estos glaciares se mantengan, y eso está coadyuvando a que se derritan más rápidamente. Y ahora, la Antártida no es habitable, precisamente porque presenta temperaturas tan bajas, no tiene poblaciones permanentes. Las únicas poblaciones que hay en la Antártida son temporales y son de expediciones científicas. Estas expediciones científicas no pueden permanecer en la Antártida más de 4 meses y de preferencia deben de estar justamente en primavera y verano, porque en otoño e invierno es inhabitable. Y bueno, el límite de personas que pueden habitar a la Antártida, por la regulación que en un momento les voy a mencionar, son 5,000 personas, lo que es una población reducida, y también la Antártida está fuertemente protegida únicamente con fines de investigación. Siguiente, por favor. Y ahora, caso contrario es el Ártico. El Ártico se encuentra en una posición más vulnerable respecto a la Antártida, en primera porque es una proporción geográfica más disminuida. Son 16.500.000 kilómetros los que mide el Ártico. Actualmente presenta una reducción de 40% de hielo respecto a lo que había en la década de 1980. Y bueno, la debilidad del Ártico es precisamente su posición geográfica. ¿Qué sucede cuando llegan los rayos solares a la superficie blanca del hielo? Hay un efecto que se llama albedo. El albedo significa que los rayos solares rebotan directamente en las superficies blancas y entonces salen de la atmósfera, y esto ayuda a que la emisión de gases de efecto invernadero de estos rayos solares no se quede concentrada, sino que se libere. Pero lo que sucede con la disminución del hielo es que este efecto cada vez es menos eficiente y los rayos solares se mantienen en la atmósfera y generan gases de efecto de invernadero. Y si a esto le sumamos el gas de efecto de invernadero que se libera cuando se derriten los polos, ahí ya tenemos 2. Y también les voy a comentar que por cada 2 gases de efecto de invernadero que se liberan gracias a empresas transnacionales y a las actividades comunes del Estado, el Ártico y la Antártida, por degradación natural, emiten 1 más. Y bueno, la diferencia del Ártico es que sí tiene poblaciones permanentes, tiene alrededor de 50 poblaciones indígenas que lo han habitado a lo largo de cientos de años. Las más representativas son los Nenets en Rusia, los Sami en los países nórdicos y los Inuit en el norte de Alaska y de Canadá. Y bueno, estas poblaciones han habitado, como ya les dije, desde hace muchos años, pero también últimamente ha habido el desarrollo importante de una población urbana que va en aumento con los años, y esto ha ayudado a que el Ártico sea regulado de una forma diferente a la Antártida, como vamos a ver a continuación. Y bueno, ¿qué es importante del Ártico también? Que en el Ártico se concentran el 15% de las reservas de petróleo a nivel mundial y el 30% de las reservas de gas natural. ¿Qué sucede con estas reservas?
pues sí son extraídas en alguna proporción, porque el Ártico, contrario a la Antártida, sí tiene límites de soberanía de los estados dentro de su territorio. ¿Por qué? Hay 8 estados que tienen territorio soberano en el Ártico, únicamente es lo que dicta la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que son las 200 millas náuticas a partir de su base, pero también hay varios estados que están tratando de incrementar este territorio en el Ártico. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la regulación de los polos? Bueno, se ha tratado de hacer una regulación para ambos polos, para Antártida y Ártico, pero debido a las diferencias que les acabo de mencionar, es muy difícil que haya solo una regulación para ambos polos, por lo que se ha decidido tener una para cada uno y la verdad es que son bastante diferentes. Para la Antártida tenemos el Tratado Antártico. Se firmó en 1959 y entró en vigor en 1961. Inicialmente lo firmaron 13 países, el órgano depositario es Estados Unidos y en la actualidad cuenta con más estados que se han unido como firmantes del tratado y también como estados observadores. Lo que establece el Tratado Antártico es que se tiene la intención de que la región sea únicamente explotada o investigada únicamente con fines científicos, con el objetivo de evitar discordias internacionales. Los países que firmaron el Tratado Antártico renunciaron a, en un futuro, tratar de obtener algún poder soberano sobre los territorios y, se ha prohibido que el territorio sea explotado, que no se investigue siquiera si hay recursos abajo del hielo, como lo es en el Ártico con el gas natural y el petróleo. Únicamente es con fines de investigación. Y prohíbe experimentos nucleares y el derrame de desechos radioactivos. ¿Por qué es importante que analicemos esta parte de la regulación de los polos? Porque ambos polos son lo que nosotros conocemos como espacios comunes. Los espacios comunes son zonas o regiones de la Tierra que se extienden más allá de los límites de la soberanía o jurisdicción de los estados. Han sido desnuclearizados, desmilitarizados y constituyen el patrimonio común de la humanidad. Debe ser preservado, utilizado con medios pacíficos y no militares, mediante la cooperación y el beneficio mutuo, con base en el desarrollo durable, y por tanto deben ser regidos y administrados mediante instituciones ad hoc. ¿Qué sucede con los polos? Son muy pocos los actores ajenos a los estados los que tienen la participación directa en su regulación, y eso es lo que ha sido un obstáculo. Como lo vemos en la Antártida, únicamente son los estados los que han firmado el tratado. Hay poca participación realmente de las organizaciones. Si la hay, es de la mano con los estados en las bases científicas que los estados firmantes han puesto en la Antártida, y eso ha limitado muchísimo que este territorio se cuide. Ahora, ¿qué podemos ver del lado del Ártico? El Ártico, como ya les mencioné, presenta condiciones diferentes, sí tiene límites territoriales soberanos, y eso llevó a que en 1996 se llegara a la Declaración de Ottawa. Se firmó obviamente en Canadá, se llegó al Consejo Ártico. El Consejo Ártico está firmado por los 8 países que tienen límites soberanos en el Ártico, pero la integración que hace de otros actores es interesante. Tiene 6 organizaciones internacionales que representan a los grupos indígenas que ya les mencioné, y también tiene grupos de trabajo. ¿Qué sucede con las organizaciones indígenas? Estas tienen un poder de decisión directo sobre lo que sucede en el Ártico, tanto como los estados. El único obstáculo que hay aquí es que los estados son 8 y las organizaciones son 6. Y el Consejo Ártico establece que máximo puede haber 7 organizaciones indígenas para que en ningún momento se exceda al poder de los estados. Y los grupos de trabajo están divididos entre los estados que integran el Consejo Ártico, entre los líderes de las organizaciones internacionales, y esto es es lo que regula que no sea sobreexplotado, los límites de navegación, etcétera. Y también hay estados observadores. A diferencia con el Tratado Antártico, los estados observadores del Ártico no tienen poder alguno de decisión sobre la región. Siguiente, por favor, Mitch. ¿Cuáles son los retos para la conservación de la Antártida y el Ártico? Como ya lo vimos a lo largo de las ponencias, es el incremento de la temperatura mundial, la extracción desmedida de hidrocarburos en el Ártico. Ahorita, en lugar de ver como preocupante el deshielo del Ártico, se está viendo como un área de oportunidad para extraer sus recursos de hidrocarburos. Y como ya les mencioné, la emisión de
de gases de efecto invernadero que se dan de forma natural con la degradación de los suelos, la acidificación de los océanos. Esto es importante porque se acidifica el océano, se deshiela el Ártico, se deshiela la Antártida, entonces sí, incrementa el nivel del mar, pero no es en proporciones pequeñas. Hay estudios que dicen que si la Antártida se deshiela, el nivel del mar va a aumentar en 6 metros, y si es Groenlandia, únicamente en el Ártico serían 3 metros, por lo cual sí es muy preocupante. Obviamente ya les mencioné la falta de biodiversidad y la falta de inclusión de otros actores en la discusión. Únicamente tenemos en el Ártico a los que están directamente ahí en el territorio. Los estados que son ajenos al Ártico, bueno, al Consejo Ártico, al Tratado Antártico, no tienen la noción de que es un tema que se debe de discutir, porque como lo menciona mi compañero, todos vivimos en el mismo mundo, a todos se nos va a alterar la temperatura, en todos lados va a subir el nivel del mar. Entonces, ese es un detalle importante que falta en la regulación de los polos. Y bueno, para terminar, la siguiente, por favor. ¿Qué se puede hacer para llevar a cabo medidas más certeras respecto a la conservación de los polos? Si lo mencionamos, sería con la COP25, que se va a llevar a cabo en Chile el 2 y 13 de diciembre de este año. Y también, como lo mencionaba mi compañero, va a ser la 15ª reunión de las partes del Protocolo de Kioto, que ya va de salida, y la segunda reunión de las partes del Acuerdo de París, que está a punto de implementarse. ¿Qué es importante mencionar aquí? Que dentro del sistema de Naciones Unidas, los actores no estatales sí tienen una clasificación y sí tienen una participación más importante. Están divididos en empresas e industrias, organizaciones no gubernamentales ambientales, granjeros, organizaciones de pueblos indígenas, gobiernos locales y autoridades municipales, organizaciones de investigación e independientes, sindicatos, mujeres y género y jóvenes. ¿Qué podemos ver aquí? Si la discusión de los polos globales se va directo al sistema de Naciones Unidas, la regulación de los mismos sería de una forma más eficiente y sí incluiría a los actores del resto del mundo. Además, ¿qué es lo que se puede abogar en el caso de los polos? Es justamente que haya una inclusión no solamente de los estados que están involucrados de forma directa, sino de los que no lo están tanto, que se retome la discusión realmente de la emisión de los gases de efecto de invernadero, que actualmente son como el primer factor que deshiela los polos, la limitación al tránsito marítimo, que no haya un tránsito marítimo a menos de ser estrictamente necesario, porque sí degrada el ecosistema, revisar las licencias de extracción que hay actualmente en el Ártico, sobre todo de parte de Estados Unidos, de Canadá y de Rusia, la integración a la toma de decisiones de otros actores. ¿Cómo pueden los actores que no están relacionados con la región reclamar un poder de decisión? Simplemente mencionando lo que yo les dije, son espacios comunes. Los espacios comunes nos competen a todos y su degradación nos afecta a todos. Y finalmente, reafirmar el compromiso de los estados con el Acuerdo de París. Es la regulación que tenemos ahorita, es lo más cercano que tenemos a llegar a una regulación y por tanto todos debemos estar al tanto y todos deben involucrarse en la toma de decisiones respecto a esto. Y obviamente recordar que la base de 1.5 grados centígrados y 2 grados centígrados no está siendo suficiente. Se estima que en 20 años ya, de 10 a 20 años, va a haber un incremento de 2.5 y hasta 3 grados centígrados. Y como ya lo vimos, estas temperaturas solo van a ir en aumento. Y es por eso que es importante que la toma de decisiones respecto a los polos globales sea conjunta y no esté limitada solamente a algunos actores. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por esa excelente ponencia acerca, pues realmente ejemplificar todo lo que ya se había dicho con los territorios de la Antártida y del Ártico. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y Rivera Rodríguez José Fernando hizo una pregunta general, la que me permitiré leer. Dice, ¿qué acciones se proponen para combatir el cambio climático en México y cómo afectan los megaproyectos de infraestructura al ambiente? Pone como ejemplo el Tren Maya. Me gustaría que empezáramos como fue el orden de la mesa, por favor, doctor. Bien, en el caso de México hay
una ley general de cambio climático, hay un programa especial de cambio climático, hay una estrategia donde se definen los lineamientos de la política pública para hacer frente a este tema. Además, hay iniciativas de la sociedad civil, también en el ámbito universitario y, por supuesto, iniciativas vinculadas al sector privado. ¿Qué pasa con los megaproyectos? Bueno, una cosa es lo que está en la letra de la ley y las políticas públicas, y otra cosa lo que se está llevando a cabo. Particularmente la política que me preocupa en el caso de este nuevo gobierno es la política energética y la política agropecuaria. Estamos regresando muchos años atrás, estamos regresando a 30, 40 años en cuanto al impulso del desarrollo a través de la política petrolera. Y también estamos regresando a los precios, en el caso del sector agrícola, a los precios de garantía y al estímulo de la producción agrícola, que va a tener un fuerte impacto en la destrucción de los ecosistemas. Actualmente, solo en la península de Yucatán, al año son más de 100,000 hectáreas las que se están deforestando. Plantaciones de soya y otros productos, y también se está impulsando la ganadería. Hay 3 proyectos fundamentales en este gobierno, de los denominados megaproyectos: la refinería, el Tren Maya y el aeropuerto. Yo rápido doy mi posicionamiento de los tres megaproyectos. Estaba en contra de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Una vez que se construyó, yo creo que ya no había marcha atrás. Se debió de haber concluido el proyecto, porque si el daño ambiental ya se hizo en Texcoco, que eso es un hecho, ahora se va a hacer otro daño ambiental también en Santa Lucía. Y además lo que representa una deuda de más de 100,000 millones, 140,000 millones que vamos a pagar en los siguientes 10, 15 años, pues bueno, eso garantiza también la explotación de recursos humanos y bienes materiales para poder subsanar y pagar esta deuda que tenemos con los constructores y los proveedores para este proyecto. ¿Qué pasa en cuanto al tema del Tren Maya? Si ustedes son partidarios de la conservación del medio ambiente y quieren subrayar la necesidad de conservar los ecosistemas intocables y las bases de organización social en México y en otro lado del mundo, estamos en contra totalmente del Tren Maya. Las condiciones edáficas del suelo y el equilibrio de la selva no son adecuadas para construir el Tren Maya. Ahora, el problema es que hay que preguntar también a la gente que vive ahí. Si hablamos de soberanía y hablamos de autodeterminación y elección de las opciones de desarrollo, yo creo que la decisión no tiene que venir de una consulta generalizada, sino de una consulta previa, informada y bien estructurada en la región, lo cual no se hizo. No estoy a favor ni en contra, simplemente tenemos que dar la posibilidad a la gente que vive ahí. Ya muchos se han declarado en contra, otros se han declarado a favor. Es el caso de Holbox. La mitad está a favor del desarrollo y la mitad está a favor de la conservación. Y por último, en el caso de la refinería, es un mal negocio. Es un mal negocio para el tema del medio ambiente, y también es un mal negocio para la producción de gasolina. Va a ser más caro construir esa refinería, mantenerla para la producción de este combustible de gasolina. Actualmente, con el precio que se construye una refinería en este país, pueden comprar 3 refinerías en otros países. Bueno, yo me voy a meter a lo climático, porque si no, nos vamos a perder un poquito. El hecho de que tengamos instrumentos, como decía el doctor Quintana, pues ahí están, hay una ley, hay programas estatales, programas federales, el programa especial de cambio climático, de hecho se está construyendo el que sigue. Hay programas de acción climática en el ámbito de lo municipal, tenemos leyes en por lo menos 24 estados de la federación. El problema no es ese, el problema no es de diseño institucional, sino de ejecución de programas y políticas públicas. Si uno revisa los procesos de evaluación de la política climática de la administración pasada, resulta ser
que del Programa Especial de Cambio Climático 2014-18 no se pudo comprobar la eficiencia en un 80%. Si uno revisa el programa especial, la revisión de la evaluación sobre el anexo transversal número 15 que regula la parte climática en la parte presupuestaria, pues resulta ser que no se pueden comprobar el 95% de los recursos federales implementados para cambio climático. Si uno revisa la evaluación del ámbito subnacional, pues resulta ser que el 80% tampoco se pudo comprobar. En otras palabras, la política climática de este país la han ido haciendo con las patas. Para ponerlo en plata. No me lo creen, no me lo crean, revísenlo, están en internet los documentos. El resultado de las tres evaluaciones presentadas por el gobierno federal anterior señalan eso, es decir, lo hicimos mal. Ahora, Andrés Manuel, híjole. Yo sé que es egresado de aquí y también yo, pero creo que la máxima sentencia de Andrés Manuel en el ámbito climático nos lo dio el pasado día 23. Yo me encontraba en Colombia, estaba arrancando la cumbre de apertura de Naciones Unidas. Un grupo de colegas míos se fueron el día viernes previo a hacerle un plantón en Palacio Nacional y el señor andaba en Mérida. No regresó y entonces los muchachos dijeron, nos vamos a desmañanar otra vez el lunes que sigue. Y fueron a las puertas de Palacio Nacional a decirle, exigimos, pedimos, lo que sea, que el gobierno mexicano declare la emergencia climática en el país. Claro, Andrés Manuel los escuchó, pero la respuesta fue no. México no va a declarar una emergencia climática porque no ha lugar. México no está en esa posición, México tiene que preocuparse por restablecer los lagos, cuidar el medio ambiente, en esta idea del desarrollo sustentable, todo muy bonito, pero emergencia climática en México no hay. ¿Por qué? Porque nuestro presidente es petrolero, número uno. Número dos, ¿con qué legitimidad entonces el canciller Marcelo Ebrard y la subsecretaria Marta Delgado van a la reunión de cambio climático en Naciones Unidas cuando tu jefe en la mañana deslegitima cualquier cosa climática? Pues tampoco hay manera. Llega el secretario Toledo y ante la manifestación de los jóvenes saca un par de videos donde dice, sí, al gobierno federal le preocupa esto, eso lo hace el viernes, lo sacan por redes sociales y el lunes siguiente el jefe lo echa al caño. Entonces, tenemos una política climática casi que inexistente en el gobierno federal actual. Las señales que nos mandan a nosotros como expertos en el área desde hace muchos años, incluso yo no estoy pensando en migrar de país porque no es por ahí, sino que más bien me estoy colocando en la lógica de yo voy a seguir utilizando y analizando lo global, porque este sexenio para nosotros como académicos está jodido, no hay manera. Es decir, nuestro presidente está en otro lado. Respecto a los grandes proyectos, obviamente hay que hablar de clima, hay que hablar de escenarios. Hay escenarios climáticos para la península de Yucatán, donde se supone que tiene que llegar el Tren Maya, y si esos se cumplen antes del 2100, pues es una infraestructura que se va a quedar bajo el agua. Así de simple. Es decir, la mitad de la península de Yucatán va a quedar bajo el agua, vamos a perder entre 400 y 800 kilómetros de costa solamente en la zona del Golfo. Si no conocen Cancún, vayan, porque no va a estar de aquí al 2100. Pero la mitad de la península de Yucatán tampoco. Entonces yo no sé a dónde va a terminar el Tren Maya, pero eso, el problema no es que yo lo sepa, el problema es que lo sabe el gobierno mexicano desde 1997. O sea, no me estoy inventando un dato, no me creen, no me crean, consúltenlo. Primera comunicación nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y fue enviada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Esos escenarios no se han movido todavía, al contrario, se siguen agravando. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo concuerdo, o sea, la realidad es que nos estamos enfrentando, creo que al momento más difícil de la crisis climática, con la peor salida y solución posible que se podría plantear, ¿no? Solo por poner un ejemplo, el martes pasado en el PINC, en el Congreso, se presentaba la idea del Plan Nacional de Desarrollo y Cambio Climático, ¿no? Y para pronto decían, en el Plan Nacional de Desarrollo no hay una sola mención a cambio climático y no hay una sola mención a clima, ¿no? O sea, eso habla del nivel en que esa situación se está tratando.
Y sin embargo, es necesario también cuestionar como toda la relación, porque mientras se le exige preservar y conservar, también se le está exigiendo crecer económicamente. O sea, algo que es incompatible en esos mecanismos, porque estamos acostumbrados a esa idea. Y esa es una situación muy importante con la idea de la sustentabilidad, creo yo, porque la cuestión que yo presentaba tiene que ver con cambiar el sentido. O sea, la idea tiene que saber que estamos exigiendo lo que estamos dañando, y en esa situación hay que cuestionarnos nuestras propias formas de consumo, pero también hacer eso de forma colectiva. Yo hacía un ejercicio que me parecía interesante y yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes tienen en su bandeja de entrada más de 500 correos? ¿Por día? No, guardados. O sea, guardados en su bandeja de entrada. Y yo les preguntaría, ¿para qué? O sea, porque en realidad es que hay muchos correos que fueron enviados hace 3 años que en realidad es que nunca más los van a volver a abrir. Y eso tiene un impacto real. O sea, eso está en un servidor que necesita estar constantemente enfriado con grandes mecanismos de refrigeración para que se esté haciendo eso. Hemos naturalizado y racionalizado de una forma de mercado capitalista la forma en que producimos y acumulamos, porque eso está ejemplificado en muchos aspectos de nuestra vida. Y entonces, mientras exigimos preservar la naturaleza, también exigimos que haya un crecimiento, que haya acumulación, que haya condiciones que están deteriorando esas condiciones de producción de la naturaleza. La naturaleza la hemos producido desde que somos seres humanos que habitamos este planeta. La condición es que la estamos fracturando porque ya no estamos satisfaciendo las necesidades biológicas, sino cuestiones y necesidades creadas socialmente que van mucho más allá de los ciclos de recuperación y regeneración naturales. Ese es el problema, porque entonces el problema deja de ser de forma individual a pasar de una forma colectiva, y entendemos que la situación tiene que ver con un pensamiento anclado en la situación de desarrollo que es particularmente ideal con crecimiento económico. Eso hay que desacoplarlo, porque en el momento en el que eso lo desacoplemos, entonces podemos empezar a cuestionar las verdaderas acciones de una forma tan tangible. Esa es la idea de los proyectos. Los proyectos tienen la idea central de seguir haciendo un crecimiento económico. En este mundo ya no se puede, ya no hay mundo que lo aguante, y sin embargo sería necesario cuestionar. Eso tendría que ser aquí y en otros lados, porque si le exigimos no crecer a México, no le podemos permitir que siga haciendo ese despilfarro irracional de materia y energía a países centrales como Estados Unidos o Europa en general. Esa es una idea importante, esa lucha transgeneracional, esa lucha que tiene que ver con lo que se está planteando desde esas ideas que a lo mejor pueden no llegar al trasfondo como lo que está planteando Greta Thunberg, pero que me parece un discurso que se tiene que rescatar en lo que está diciendo, en lo que está visibilizando y en cómo está logrando aglutinar. Son las formas en que nosotros podemos contribuir, son las formas en que podemos colectivizar y politizar el problema, y son las formas en que los proyectos pueden ser cuestionados en sus verdaderos intereses y no solo en las afectaciones concretas que van a tener. Bueno, coincido totalmente con mis compañeros, solamente me gustaría hacer la aclaración de que no podemos hablar de una política ambiental en este momento porque simplemente no existe. Si nosotros consideramos que están las discusiones sobre Tren Maya, sobre refinerías, etcétera, normalmente lo leemos por parte del gobierno como una transcripción totalmente económica. Nunca ha habido realmente un análisis por parte de la autoridad de cuál va a ser el daño que va a representar para la naturaleza, ecológicamente. Siempre es aterrizado a los problemas económicos y políticos y rara vez los sociales. ¿Cuál es el problema aquí? Nosotros en un ámbito académico sí lo reconocemos, sí sabemos ver que eso es un error, pero la sociedad no lo está viendo. La sociedad, con los problemas que tiene actualmente, no le importa tanto o no está acostumbrada a pensar los problemas desde una perspectiva ambientalista, cuando realmente lo que le preocupa es si va a tener dinero para comer mañana. Entonces, lo que podemos hacer nosotros como científicos sociales, como internacionalistas, es realmente repensar cómo reproducimos nosotros nuestro conocimiento hacia ellos para que ellos realmente aprendan a preocuparse por eso, para que sepan ver la importancia que tiene no solamente inmediatamente, sino también a futuro para nuestras generaciones futuras. Y bueno, esa sería realmente mi respuesta. Gracias. Gracias. Bueno, cada uno de ustedes tiene alguna pregunta, entonces por favor, igual en el mismo orden, en un máximo de 5 minutos, por favor. Sí, máximo, no me tardo. Regreso a dos temas fundamentales.
que tiene que ver con la pregunta y un cuestionamiento de la mesa pasada sobre lo que está sucediendo con este gobierno. Hay un doble discurso. Efectivamente, Clemente acaba de señalar. Se dice que no va a existir fracking y que el que puede existir va a ser un fracking sostenible. No hay fracking sostenible. Hay estudios muy serios, particularmente en los Estados Unidos, donde se ha impulsado esta práctica de la fractura hidráulica, donde se establece muy claro el impacto ambiental y en la salud humana del uso del fracking. Y se dice que en México no hay fracking, hay más de 1,100, 1,200 pozos de fracking en la actualidad. Como en algún momento se dice que no había organismos genéticamente modificados, pero también hay campos experimentales, por ejemplo, de algodón, 4,000 campos experimentales de organismos de algodón genéticamente modificado. Entonces hay una simulación y un discurso muy claro en este gobierno. Pero lo que más me preocupa es el desmantelamiento de la estructura institucional y jurídica que tenemos en el gobierno. Según Provencio Enrique Provencio y Julia Carabias, en un lapso de 4 años se redujo en 75% de todo el presupuesto destinado a la protección del medio ambiente. Son 3 instituciones las afectadas: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Forestal y la CONAVIO. Además, el INEC también ya se desaparece y se va a la estructura general. Esa es una simulación. Tanto de Marta como de Brad, de estar diciendo algo en el escenario internacional y estar actuando desde otra perspectiva. En cuanto a una pregunta concreta sobre qué podemos hacer en materia de descarbonización para que esto sea prioritario, el otro día le escuché a César Augusto Díaz Olín decir que lo que tenemos que hacer en este momento es horrorizarnos de lo que está pasando. No solamente con las gráficas de Clemente, bueno, las que reproduce Clemente aquí, sino, digamos, la expresión ontológica del deterioro ambiental. Voy a poner un ejemplo. Las emisiones de CO2 en la actualidad, vinculadas al sector silvícola y agrícola y al sector de los energéticos fósiles, representa el 75% de todas las emisiones globales, aproximadamente. Bueno, ese 75% en relación al 2000 representó el 100% de las emisiones. Considerando que el gas CO2 es un gas de larga duración, no así como el metano y los gases fluorados que tienen mayor daño, pero son de vida corta, estos gases todavía pueden tener un efecto en la atmósfera hasta de 100 años. Entonces, lo que estamos viviendo ya es un proceso irreversible. Por eso la idea de accionar el tema, acelerar el tema del cambio climático a través de múltiples propuestas, desde abajo, desde arriba, iniciativa privada, Estado, sociedad civil. Todo mundo tiene que entrarle a la tarea de cambio climático. Este es mi comentario. ¿Qué deben hacer los estados ante la descarbonización y por qué, me pregunta Saraí Pineda? Esa es una pregunta de doctorado, para una tesis doctoral en principio, porque también me sigo preguntando por dónde. Es decir, cuando uno ve solamente el Acuerdo de París, identifica algunos actores. Cuando ves solamente el IPCC, identificas otros. Pero resulta ser que no son suficientes. Decía el colega, ¿no? El Acuerdo de París nació muerto. No, todavía no está en operación. Ahí difiero. No puede nacer muerto algo que todavía no se instrumenta. Y no puede instrumentarse a nivel global porque está vigente el protocolo de Kioto. Entonces, a nivel internacional no puedes tener 2 instrumentos que se dediquen a lo mismo. Entonces, eso es número 1. Número 2, desde el año del 2012 en Durban, en Sudáfrica, 2011 en Durban, Sudáfrica, en la decisión número 37 de dicha conferencia de las partes se decidió, 1, que iba a haber un nuevo acuerdo internacional, no se sabía cómo ni cómo se iba a llamar, que tendría que estar listo en 2015. En 2012 se decidió que ese instrumento tendría que entrar en operación en 2020. Entonces, estamos en la fase de construcción de los elementos que lo hagan operativo. Pongo un ejemplo. El anterior instrumento que sigue vigente, el protocolo de Kioto, fue establecido y anunciado al mundo en 1997 en Japón.
y entró en operación hasta el año del 2005, con la ratificación de Rusia entregada a la Convención Marco en abril de ese año. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Porque le faltaban los dientes al instrumento, es decir, era un instrumento de muy buenas intenciones, pero no tenía dientes, no tenía brazos, no tenía piernas. Y en el camino se fueron construyendo elementos complementarios en Buenos Aires, después en Marrakech, y al final logran darle un instrumento financiero incluido para poder entrar en operación. De hecho, la ratificación de Rusia es como un elemento de carácter geopolítico porque estaba la disputa de que los Estados Unidos cambiaron de presidente, llegó Bush y ya no firmó nada. Ok, entonces ahí hay un conflicto geopolítico. La decisión de que el instrumento entre en operación hasta el 2020 tiene que ver con el hecho de que se reconoce desde un primer momento que hay que darle los elementos operativos para que esto pueda suceder. Ese es el libro de reglas del Acuerdo de París, que ha sido construida en un 85% en Katowice, Polonia, el año pasado. Tiene que estar lista en Santiago de Chile para este fin de año, para que sea aprobado por la Convención Marco y esté en vigor el próximo año. Lo que hay que entender es que esta parte climática está muy bonita. Ahora, ¿qué tienen que hacer los estados para que la transición energética suceda? Las respuestas no están ahí. Tiene uno que buscarlas, por ejemplo, en algunos otros instrumentos, por ejemplo, el RE21, que es el Renewable Energy para el siglo XXI. Este proyecto, que es del World Resource Institute, señala y reseña que existen por lo menos 50 países que ya están instrumentando políticas de regulación para la instrumentación de la transición energética. Pero también hay plataformas del Banco Mundial que hablan de lo mismo. También está la OCDE, es decir, cuando uno comienza a elaborar el mapa y buscas datos adicionales que te permitan saber qué van a hacer los estados, resulta ser que ya se está haciendo. Curiosamente, resulta extraño. Estás en un mundo neoliberal y lo que estás hablando son de mecanismos de regulación. Qué extraño, pero eso está sucediendo. Pero lo curioso es, les llaman instrumentos de regulación, pero lo que están buscando es construir los elementos neoinstitucionales que faciliten la instrumentación de la transición energética, de la descarbonización económica en general. Ahora, ¿por qué lo sé? Pues porque ese es el libro que sigue, que sale la próxima semana. Tal cual. Entonces, hay que encontrar otros datos en otros lados para poder entender lo que va a suceder. Yo estoy muy confiado en lo que sigue y esta es la aseveración del libro que viene. El mundo no se va a tostar. ¿Y por qué no se va a tostar? Porque de pronto uno deja de ver el One Planet Summit de Emmanuel Macron, un año después del Acuerdo de París, y los miles de millones de dólares que el sector privado está apostando, pero está esperando una cosa, que el Acuerdo de París entre en vigor. Incluso hay alianzas de algunos sectores, empresas petroleras a nivel global, entre esas Pemex, yo no sé cómo le va a hacer, que han comprometido reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Y uno diría, bueno, ¿y quién está haciendo qué cosas? Pues resulta ser que las grandes empresas, de las 100 empresas más contaminantes del planeta, 90% de ellas tienen reducción de emisiones comprometidas al 2030. Entonces, lo que viene es la colonización neoliberal del cambio climático. Muchas gracias. Bueno, pues yo solo ahí respecto a esa situación, tal vez es demasiado drástico decirlo, pero la cuestión es, en 2008, por ejemplo, se había negociado entre Xi Jinping y Barack Obama una idea de que permitía a China mantener un incremento en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, justo para intentar que China pudiera entrar al Acuerdo de París, porque China no lo quería firmar, eso es obvio. Entonces, ahí mismo ya se había condicionado que China iba a seguir incrementando. De hecho, el acuerdo es denominado como bottom-up, porque de alguna forma lo que se estipula es los estados van a seguir y van a alcanzar el máximo de emisiones y luego van a reducir. El problema y la pregunta que yo diría es, si van a alcanzar ese máximo y luego
luego van a reducir. O sea, porque en realidad hemos alcanzado los máximos y luego decimos que podemos alcanzar más y podemos seguir subiendo más, y para eso están los recursos críticos, para eso están las arenas bituminosas, el fracking, aguas profundas, porque estamos buscando de dónde sacarle más recursos a este planeta y estamos buscando de dónde consumir más materia y energía. Entonces, ese límite del consumo y el máximo en el pico de emisiones, yo creo que todavía no hemos llegado y que de alguna forma no se está pensando ni siquiera llegar porque están buscando de dónde sacar. Por eso pensar en ese acuerdo también implica ver las limitantes. Yo creo, por supuesto, que es lo que tenemos y de donde tendríamos que agarrarnos, porque de alguna forma es lo único que ahorita hay. El problema es que sí tiene muchas limitaciones ya como una legislación que tiene como objetivo, por ejemplo, no permitir más de 2 grados centígrados. En el libro de 21 visiones sobre la COP21, justo se me indica, si todos los estados cumplieran los NDCs con los que se comprometieron al Acuerdo de París, ni siquiera con eso se alcanza, tendría que ser más progresivo. El problema es que ni siquiera con eso, y no lo están haciendo. O sea, aunque lo estuvieran haciendo, no lo lograríamos, pero ya veíamos, los estados no están en ese camino, y es fundamental ver entonces la situación política. Cuando Donald Trump anunció que ellos iban a denunciar el Acuerdo de París, cosa que tiene todavía que esperar, o sea, él tendría que ser reelecto presidente para que eso en verdad surta efecto, la realidad es que lo que se muestra es que eso sí tuvo una situación en que muchos estados dijeron, si ellos que contaminan un buen, yo no lo van a cumplir, yo porque sí. O sea, esa es una condición que está ya de alguna forma haciendo una limitación tangible del Acuerdo de París. Por eso es que, aunque sea la única legislación, tendríamos que aprovecharla, pero hay que ver cuáles son las limitantes que tiene para no pensar que eso no va a ser la panacea o nos va a salvar por completo, ¿no? Eso sería. Y en esa situación preguntan, ¿qué diferencia existe entre sustentabilidad y la sostenibilidad y cómo concientizar a las personas sobre su consumo para lograr un equilibrio entre necesidades básicas y aquellas creadas? Creo que esa también es una pregunta que tiene que ver con un aspecto incluso filosófico de cómo estamos entendiendo el cambio climático, de cómo entendemos las consecuencias que han provocado. Yo les diría, porque es muy fácil decir, esa necesidad es creada, porque no lo necesito. Ustedes necesitan la manzana que viajó de Puebla hacia Estados Unidos para ser etiquetada y de regreso al centro comercial en México con un gasto bestial de energía, en transporte, en recursos, en materia. Para su desayuno, sí. O sea, la idea es que hay muchas necesidades que parecen ya naturalizadas por las formas que tenemos de ese consumo, de una racionalidad capitalista. Habría que cuestionar todas esas maneras, habría que en verdad ver cómo es que ese sistema ha apropiado de todos esos mecanismos del proceso de producción y que entonces en cada una de esas etapas exactamente está generando niveles de desechos, entendiendo no solo como la basura que vemos, sino como todo lo que implica esa dispersión de la energía y de la materia, y que entonces nos está provocando la crisis que hoy tenemos. La sustentabilidad en esos términos tendría que pensarse, y entonces sí tendría que cuestionar todo lo que se ha hecho como legislación internacional para ver que el problema no tiene que ser solamente la reducción, sino el desacoplamiento de la condición económica como la cuestión fundamental de desarrollo. Bueno, agradezco a todos sus preguntas. La primera es cómo lograr que los espacios comunes no sean considerados como territorios explotables bajo la óptica del neoliberalismo. Bueno, yo personalmente considero que no es posible que los polos sean considerados como otra forma que territorios explotables, porque ya les mencioné, albergan recursos que actualmente son vitales para la reproducción del sistema capitalista. Si tomamos en cuenta, sí, que los dos polos son espacios comunes, particularmente el Ártico, que es el que ahorita está en una disputa geopolítica considerable, podemos llevar a cabo medidas de defensa, de prevención, pero nunca una erradicación total de ver al Ártico como un territorio explotable. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la apertura de rutas, tanto comerciales y militares, en los polos debido al derretimiento de estos? Bueno, hay un gran riesgo, obviamente. Ya les mencioné que la Antártida está un poquito ajena a ese asunto debido al Tratado Antártico. Este riesgo está sobre todo en el Ártico. Hay intereses comerciales, sí, militares, actualmente es únicamente como prevención, pero sobre todo hay intereses geopolíticos. Y estos intereses obviamente se derivan en todos los demás. El riesgo es que actualmente se está aprendiendo a ver al Ártico como un espacio de oportunidad y no como un espacio común. Se ve al Ártico como la promesa que alberga agua potable, gas natural,
petróleo y no como el espacio que debe conservarse para que no se altere la temperatura mundial. Y finalmente, el interés comercial y económico que persiguen varios países con el deshielo del Ártico y la apertura de nuevas rutas marítimas puede ser un gran obstáculo para la preservación de la región. No puede ser un gran obstáculo, es un gran obstáculo. Las nuevas rutas marítimas obviamente van a facilitar la explotación de la región. El que el Ártico pueda atravesarse totalmente por el centro era impensable hace 50 años y actualmente va a ser posible en 20 años. Entonces, ustedes imagínense qué va a suceder cuando haya un acceso total a los recursos que se encuentran en el Ártico, cuando ya los países que tienen la soberanía no sean capaces de contener el interés de las empresas transnacionales, cuando los pueblos indígenas desaparezcan, porque eso es lo que está sucediendo en este momento, nadie les está poniendo atención y ellos son ahorita la barrera más importante que hay internacionalmente para que el Ártico para que el Ártico no sea explotado. Una vez que no haya poblaciones indígenas, una vez que el interés de las organizaciones internacionales no gubernamentales sea insuficiente para contener a los estados y a las empresas transnacionales, ahí es cuando el Ártico va a dejar de ser un espacio común o lo va a hacer simplemente con connotaciones, como decía, es un espacio común, pero tiene límites soberanos, entonces ahí sí se puede explotar. Sí es un espacio común, pero nos facilita el transporte comercial y en cuestiones de tiempo. Entonces, esas son las acotaciones que van a facilitar que el Ártico sea vislumbrado como un espacio de oportunidad y no como un espacio común. Y bueno, muchas gracias. Bien, creo que sí es importante acotar. Estoy totalmente de acuerdo con César de que el Acuerdo de París nació muerto. Y si no está muerto, tiene esclerosis múltiple, tiene cáncer y tiene otras cosas. Y hay que ser muy claro. Esto lo hemos comentado con Clemente y con el doctor Carlos Gay en el PIN, en el Programa de Investigación sobre Cambio Climático. El sustento del Acuerdo de París son las contribuciones nacionales determinadas, es decir, lo que cada estado quiere o desea o puede disminuir. No es un instrumento vinculante que obligue a los estados a disminuir. Ese es un problema muy serio. El otro es el del Fondo Climático. Se habla de 100,000 millones de dólares anuales para la lucha contra el cambio climático. Solamente quiero señalarle a Clemente, él sabe mucho de financiamiento sobre el cambio climático. Hay un reetiquetado de recursos que estaban destinados a otros sectores en la cooperación internacional, en la política internacional climática, forestal, de sustentabilidad, que se fueron a mover al fondo. Entonces, el fondo en realidad no existe. Este fondo está reproduciendo recursos de otra manera. Y otro de los problemas es el establecimiento de líneas de referencia. El protocolo de Kioto hablaba de 1990 como una línea de referencia. Después lo movimos al 2000, después el 2005, 2006, 2010. Entonces, estamos moviendo, así como movemos los grados que nos pueden destruir o pueden generar problemas serios, así estamos moviendo nuestras líneas de referencia. Y si no nos conviene, pues decimos que vamos a disminuir nuestras emisiones en relación a 1998 y no a 1990 cuando era el plan inicial. Clemente. Esto siempre nos gusta porque Fausto y yo somos así, llevamos varios años, cada que nos encontramos nos peleamos. Financiamiento climático, ¿quién lo propuso? El gobierno mexicano, Juan Manuel Gómez Robledo, COP número 14 en Poznan, Polonia. Y cuando lo propusieron dijeron que tendría que parecer a la Convención de Viena del Protocolo de Montreal. Y todo el mundo dijo, están mensos. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena se la llevó el 98% China, que implica 100,000 millones de dólares por año, no se tienen. En el año del 2011 se decidió que el Fondo Verde de Clima iba a entrar en instrumentación en el año del 2020, está en el Acuerdo de París. Una ventaja de ello es que, por ejemplo, por primera ocasión existe un brazo financiero. Coincido completamente contigo de que por ahí no va a ir la cosa. Ese fondo financiero es inexistente todavía, está en Sondo, en Corea.
Hay una mexicana y Carolina Fuentes estaba en Semarnat, después se fue a Cancillería, de estos hombres y mujeres de la administración de Felipe Calderón que se posicionaron en el ámbito climático como Patricia Espinosa y el mismo Felipe Calderón en el WRI. Pero el chiste está en esto. Sea como sea, tenemos que comenzar a pensar distinto. Tenemos escenarios climáticos que apelan, por un lado, a la devastación planetaria y que condicionan la habitabilidad del planeta para nosotros, no para el planeta va a seguir con y sin nosotros. Pero también condicionan la habitabilidad terrestre para el resto de las especies. Estamos en camino, en curso de una sexta extinción masiva, provocada en principio por nosotros, por los cambios de clima. Y lo que tenemos que entender es que el cambio climático es un problema de carácter estructural, de carácter histórico, es no lineal, es interdependiente, es complejo y trasciende los temas de carácter ambiental. Por tanto, sí es un tema civilizatorio. Hay que comenzar a pensar distinto porque uno tiene que comenzar a imaginarse. Yo lo hago todos los días. Tengo una hija de 15 y cuando ella tenga 40, su planeta, su mundo, su ciudad no va a ser igual. Entonces, en esos escenarios, todos vamos a estar metidos. Cuando pienso en 2 grados y hablo del 2060, yo digo, híjole, no voy a llegar. Pero cuando pienso en 1.5 y pienso en el 2040, digo, ahí sí pienso estar. Ahí sí pienso, espero que sea correcto. Uno hace también, en función del escenario, algo para continuar. Entonces, la convocatoria es la misma de siempre, los que me conocen lo saben. El escenario está muy complicado, pero aún se puede hacer algo. Lo último que uno puede hacer es claudicar y lo otro que tiene uno que tener siempre es este pensamiento crítico. Evidentemente, el sistema económico neoliberal a mí no me gusta, pero también estoy siendo objetivo. Lo que veo, los datos me señalan eso, la colonización neoliberal del cambio climático. Pues agradezco a los ponentes por todas estas explicaciones que realmente van a ser muy fructíferas para todos nosotros. En nombre del Seminario de Relaciones Internacionales hago entrega de estos paquetes de libros y de su constancia. Y también me gustaría agradecer a todos nuestros asistentes y no sin antes extenderles la invitación a nuestra tercera mesa, que también va a ser la última, la cual se titula Los desafíos y acciones de México frente a la crisis ambiental, la cual dará inicio a las 3 de la tarde en este mismo recinto. También les recuerdo que a la salida se dará la venta de los libros del Seminario de Relaciones Internacionales con el precio especial de 100 pesos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.